Cientos de migrantes están cruzando a nado desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta, lo que está desbordando los servicios de seguridad fronteriza, según han informado las autoridades locales. En Grecia, los incendios forestales en Lesbos y Creta no dan tregua, azotados por los fuertes vientos. 3 bomberos perdieron la vida el miércoles en las labores de extinción. Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Jordania. Hasta 10 países de la Unión Europea competirán por conseguir 7 licitaciones de un proyecto de gigafábricas de inteligencia artificial lanzado por la Comisión Europea. El Ministerio del Interior cierra filas con Marruecos ante la nueva crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma de Ceuta, pactando la devolución hacia la monarquía magrebí de aquellas personas que ya han cruzado en las últimas semanas a nado en la frontera afroeuropea y con miles de personas cruzando solamente este jueves. El episodio recuerda la crisis que sufrió la ciudad en 2021 cuando entraron ilegalmente unas 10.000 personas en territorio ceutí. Marruecos relajó sus controles fronterizos cuando se conoció que la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España, desatando una crisis diplomática con el Estado norafricano. El organismo comandado por Fernando Grande Marlaska asegura que son las redes de tráfico de personas quienes han facilitado las migraciones y engañado a estos inmigrantes al asegurarles que la reciente revisión por parte del Tribunal Supremo Español de la Ley de Extranjería prohíbe las devoluciones en caliente. Pero el Supremo solamente otorga una mayor protección a los menores extranjeros no acompañados, garantizándoles así una atención inmediata. Las cifras de entrada rondaban el miércoles las 1.500 personas en los últimos 15 días, con los centros de estancia temporal por encima de sus capacidades, especialmente en el caso de aquellos destinados a los menores de edad. El gobierno ha decidido movilizar a las Fuerzas Armadas y Moncloa ha anunciado que el presidente Pedro Sánchez visitará la ciudad autónoma este viernes, mientras los medios locales informan de que al menos 7 personas han fallecido durante la travesía a nado hasta la playa ceutí del Tarajal, a pocos metros de la frontera con Marruecos. El Gobierno ha dado por finalizada la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales de Madrid y Ávila. Durante una visita al puesto de mando avanzado de Navaluenga, el presidente del Gobierno anunció que el Ejecutivo rebaja el operativo al nivel 2, después de que los informes técnicos confirmaran una evolución favorable del incendio. Las llamas arrasaron alrededor de 70.000 hectáreas. Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia que tranquiliza. Mientras tanto, la atención se centra ahora en otros grandes incendios activos. En Zamora, las llamas han obligado a evacuar varias localidades cercanas a la frontera con Portugal, mientras que en Castilla y León continúan los trabajos de extinción ante el riesgo de que las condiciones meteorológicas favorezcan nuevos avances del fuego. El ejército de Estados Unidos ha lanzado una intensa oleada de ataques contra Irán en respuesta a los bombardeos iraníes previos contra una base estadounidense en Jordania. El mando central de Estados Unidos informó en redes sociales de que durante un periodo de 2 horas las fuerzas estadounidenses atacaron decenas de objetivos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní. La ofensiva se produjo pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos prometiera responder a los ataques contra Jordania. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Pocas horas después de que Estados Unidos anunciara su ofensiva, Jordania informó de que había interceptado de nuevo 5 misiles lanzados desde Irán. El miércoles, Estados Unidos también actuó junto a Arabia Saudí en una ofensiva contra milicias respaldadas por Irán en el vecino Irak, en la que murieron al menos 20 combatientes y 6 asesores iraníes.
En Grecia, los bomberos siguen librando una batalla desesperada contra los frentes de fuego en Agios Basileios, en Rétino, en la isla de Creta, donde el miércoles perdieron la vida 2 bomberos al quedar su camión envuelto por las llamas. Un tercer bombero perdió la vida en Gitión, en la periferia del Peloponeso. Los fuertes vientos están complicando las labores de extinción. Los incendios han arrasado tierras de cultivo, terrenos agrícolas y pastos, además de viviendas y ganado. Los equipos de extinción de incendios han recibido refuerzos desde la mañana del jueves desde la región de Grecia occidental. Un indicio de la magnitud del incendio y de la velocidad a la que se propaga es el hecho de que, según los científicos, las imágenes de satélite han detectado que el humo se desplaza hacia el sur, impulsado por los vientos dominantes, tras haber recorrido una distancia de unos 100 kilómetros. Los bomberos de Plomari, en Lesbos, libran una larga batalla contra las llamas con el objetivo de contener el incendio antes de que los vientos vuelvan a arreciar. Según el boletín de riesgo emitido por la Agencia de Protección Civil del Ática, en Creta, las Cícladas y las islas del norte del Egeo figuran entre las zonas de más alto riesgo. El terremoto en el suroeste de Japón deja al menos 34 muertos, cientos de heridos y decenas de desaparecidos, mientras el rescate entra en la fase crítica posterior a las 72 horas. El seísmo de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto el martes deja un paisaje de desolación, mientras los servicios de rescate tratan de localizar a los numerosos desaparecidos. De momento, decenas de personas han sido rescatadas en las zonas más afectadas. El centro comercial Aeon, donde se encontraban miles de personas en el momento del terremoto, sufrió los daños más graves, ya que su segunda planta se derrumbó tras una explosión que se produjo poco después del temblor. Muchas personas también quedaron atrapadas bajo los escombros en Yatsushiro, donde se derrumbó una chimenea en una fábrica de papel, causando la muerte de al menos 8 personas. Unas 10.000 personas han sido desalojadas y trasladadas a unos 400 refugios habilitados por el gobierno. El terremoto, el más fuerte que ha sacudido Kumamoto en una década, también provocó cortes de electricidad en decenas de miles de hogares, aunque según las autoridades el suministro se está restableciendo poco a poco. El sector turístico cubano se encuentra sumido en una parálisis casi absoluta. El primer ministro Manuel Marrero ha confirmado que el 73% de los hoteles permanecen cerrados y que 25.000 trabajadores se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El colapso se debió a la grave escasez de combustible y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra las empresas gestionadas por las Fuerzas Armadas. Esto ha provocado que el número de visitantes internacionales caiga un 58% en el primer semestre de 2026. En total, 7 cadenas hoteleras internacionales han cesado sus operaciones en la isla, lo que representa el 46% de las habitaciones. Las acciones de Microsoft se han disparado hasta un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado este jueves, después de que el gigante tecnológico pronosticara unos ingresos superiores a lo esperado y un crecimiento acelerado de su servicio de nube. Estos buenos resultados se deben a que los ingresos alcanzan los 59.300 millones de dólares en el trimestre de abril a junio, con un crecimiento del 43% en Azure y otros servicios de la nube de Microsoft. El director ejecutivo, Satya Nadella, ha confirmado que los ingresos anuales de Azure superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez, mientras que en Microsoft 365 Copilot alcanzó los 30 millones de licencias de pago. Sin embargo, Microsoft advierte de que la demanda de Azure sigue superando la capacidad disponible, a pesar de que la directora financiera, Amy Hood, mantiene los planes de inversión de capital por valor de aproximadamente 175.000 millones de dólares. Por el contrario, Meta ha registrado una caída de sus beneficios, con un descenso del 14% en el beneficio trimestral hasta los 15.850 millones de dólares, a pesar de que los ingresos aumentaron un 28% hasta alcanzar los 60.800 millones. Los beneficios de Meta se redujeron en 2.400 millones debido a sus gastos legales y en otros 1.180 por indemnizaciones tras despedir a parte de su plantilla, aunque su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, se muestra optimista respecto a la integración de la inteligencia artificial en su compañía a largo plazo.
Un adolescente francés ha sido multado con $600 singapurenses, unos 400 euros, tras admitir haber publicado en las redes sociales un vídeo en el que se le veía devolviendo a la máquina expendedora de zumo de naranja una pajita que había lamido. El joven de 19 años que estudia en Singapur provocó una oleada de críticas después de que el vídeo que publicó en Instagram se hiciera viral. La ciudad-estado del sudeste asiático es conocida por su estricta aplicación de las normas de orden público e higiene. El juez señaló que, dada su edad y la naturaleza del delito, no se le impondrían medidas alternativas como la libertad condicional o una pena de trabajo en beneficio de la comunidad. La Fiscalía coincidió en que el delito se situaba en el extremo inferior de la gravedad, ya que ningún miembro del público utilizó la pajita. Bruselas se apresura a construir infraestructuras para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial y ponerse así al nivel de sus competidores tecnológicos mundiales. La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de licitaciones para financiar con fondos públicos hasta 7 gigafábricas de IA en Europa. Estas instalaciones informáticas a gran escala, equipadas con chips altamente especializados, estarían diseñadas para entrenar a la próxima generación de tecnologías de IA, en particular a los modelos de lenguaje a gran escala más avanzados. La medida forma parte de un impulso más amplio hacia la soberanía tecnológica para reducir la dependencia de la Unión de proveedores extranjeros de servicios en la nube y chips. Europa, ha afirmado este jueves uno de los portavoces de la Comisión, quiere convertirse en el primer continente de la IA. All of this to also serve our tech sovereignty agenda, because we want advanced AI to be developed right here at home in Europe and by European companies and European researchers in line with Europe's values and fundamental rights. En Estados Unidos y China ya están muy avanzados unos proyectos de centros de datos a gran escala. En respuesta a ello, la presidenta de la Comisión Europea adelantó este plan para construir gigafábricas en Europa durante la Cumbre de Acción sobre IA celebrada en París el año pasado. 10 países de la Unión Europea han manifestado su interés en acoger una gigafábrica. Sin embargo, los críticos advierten de que aunque estas tienen como objetivo construir una infraestructura europea soberana, la Unión sigue dependiendo en gran medida de proveedores extranjeros para los chips especializados en inteligencia artificial.